Eh, ya está grabando, adelante. Decías, Luis Medina, que el INAHue debe sentirse orgulloso de la relación Marina-INAHue. Absolutamente, sí, porque si dijésemos, hay cientos de ejemplos de algo así, bueno, fuera que lo tuviéramos en México, otra cosa sería, sí, pero ese ya es un logro importante. Como bien dice César, faltó muchísimo, seguro, pero aquí quisiera yo hacer una desviación a algo que también es un poquito de semántica, pero que no deja de ser importante. Hay dos términos que creo que no son lo mismo. Uno es invención y otro es innovación. A Innovación. mí me gusta mucho definir innovación como invención más mercado. Exacto. Y Así es. si ves, bueno, ¿dónde están las invenciones? Pues ve los bancos de patentes. Y de los bancos de patentes, ahorita no recuerdo los números, lo tengo en una plática que di hace algún tiempo, pero aproximadamente, no recuerdo si es el 1 o el 5% de las patentes que realmente se usan alguna vez, ¿sí? Y de allí, de esas, es un porcentaje también muy pequeño los que se convierten en verdaderas innovaciones. Es decir, Claro. que a alguien le importa esa invención, pues. Y no nada más es cuestión de la invención en particular, sino alguien tuvo que agarrar esa invención, y lo digo así, con ese lenguaje bien crudo, y correr con ella, ¿sí? Y llevarla, difundirla, conseguir socios, conseguir al vendedor, conseguir al conseguir al otro, conseguir el capital, conseguir a los primeros clientes, instalarlo, demostrar que de veras resulta útil, etcétera, 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 y convertirlo en una verdadera innovación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que necesitamos no una relación, sino relaciones entre los posibles usuarios de tecnología, y de allí poco a poco van a ir cristalizando empresas, porque pues no es nada fácil el asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo por eso en mis pláticas y mis clases siempre empiezo con esa definición, como dices, Luis, semántica, Ajá. ¿no? Porque sí, he notado el uso indiscriminado de esa palabra y, quieras o no, a la larga genera una confusión. Digo, he encontrado hasta el término de innovación en cuestiones administrativas que se puede dar, pero o en el contexto que están aplicados, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí, sí ahí, como diría alguien, importante aclarar eso, ¿no? Y pues la otra, digo, es finalmente recorrer o llegar a ese fin, producto, tener la madurez en una empresa de base tecnológica que permita llevarnos a otro nivel, digo, pues también es algo difícil de alcanzar, ¿no? Sí. Deseamos hace rato que, bueno, lo decía José Luis Hernández de Begoyar, hablaba de las personas y efectivamente las instituciones están hechas por personas y están operadas por personas. Y por eso a veces las instituciones pues cambian de estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, hablamos de personas emprendedoras o de empresarios juniors, como dijiste Luis Medina, flojos, Parásitos, parásitos, consentidos, inútiles. sí, y otros muy trabajadores, por supuesto. Claro. Conozco varios. Y en el lado académico, pues también hablamos de investigadores y hablamos de tecnólogos, en fin, hablamos de personas. Y como dicen, cada persona es un mundo. Tampoco podemos hablar del investigador como si fuera
un único tipo de persona. Yo creo que no es así. Hay investigadores que les llama la atención el emprendimiento y hay otros investigadores que no les gusta. Prefieren su trabajo en el cubículo, tranquilos, escribiendo artículos, etcétera, etcétera. Estas oficinas, César Peregrina, estas oficinas de transferencia de tecnología, me imagino que tienen un gran problema. Por un lado, te enfrentas a empresarios o emprendedores con ciertas características y también tienes al interior de las instituciones de investigador, pues investigadores de todos los tipos. Cuando te llega un empresario, un emprendedor a plantearte un problema y tú sabes que dentro de la planta de investigadores existen fortalezas en ciertas ramas de la investigación, pero ¿cómo le haces para que esos investigadores que están en esas ramas, que pueden resolver esos problemas que te vienen a plantear estos ciudadanos que tienen dinero, para que le entremos al toro, César? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, César. ¿Sí? Sí. No escuché la última parte de la pregunta, pero creo que entendí la idea. La respuesta corta, y a reserva de escucharme mal, es, pues no, ¿cómo le hago? Pues no le hago, ¿no? Diría mi abuelita, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Y desgraciadamente, así como hay investigadores que les gusta pues ser investigadores y dedicarse exclusivamente a eso, como tú dijiste, y hay otros que con el ámbito de emprendimiento, pero algo que es muy, o que he descubierto a fuerza de la experiencia, es que si no hay voluntad, difícilmente vas a, en la sesión pasada, es multifactorial o multivariable, ¿no? Pero uno de las más importantes es que tengas la voluntad, ¿no? Tanto del lado que demanda como del lado que suministra. Y si no hay esas voluntades y si no logras alinear los objetivos, ¿no? Incluso son objetivos de vida, podría yo decir, ¿no? Es muy difícil que se dé una colaboración. Y desgraciadamente aquí entramos también al tema de lo que, si quieren, coloquialmente dije yo también en la sesión pasada, en la zanahoria, ¿no? A un investigador, ¿no?, que no tenga esa vena o ese ADN, como le llamé hace rato, de emprendimiento, muy difícilmente lo vas a mover a que llegue a resolverte un problema que demande a la empresa, una institución, si no está alineado a sus objetivos, ¿no? Y ya me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Aunque está y tenga la solución, el conocimiento, pues no lo distrae de su objetivo, su quehacer, que es conservar el SNI, ¿no? Publicar, pues no va a distraer ese tiempo que es valioso para él, ¿no? Para conseguir su objetivo, ¿no? A dar lugar a resolución de un problema que muchas veces te ocupa tanto o más tiempo que el que pudiera invertir en su investigación propia, ¿no? Muy bien. Luis Medina, regresando a tus tiempos de Tecva en Austin, ¿sí me escuchan bien? Sí, Carlos. Gracias. De repente ya se pierden, pero sí. Se escucha cortado. El internet está fatal y creo que es mi internet. Luis, en esta oficina de Austin, cuando existía, pues, ¿participaban muchas universidades de los Estados Unidos en estos programas o
En fin, ¿qué hacías en esencia para apoyar a estos emprendedores? Participaba fundamentalmente en la Universidad de Texas, Carlos. Ajá. Y dentro de la Universidad de Texas hay un instituto que se llama Instituto de Capital, Creatividad, y me está faltando básicamente esos dos. Y C squared. Y C cuadrada, exactamente. Capital Ajá. y creatividad. Competitividad. No, bueno, en este caso, el instituto, su función es la generación de riqueza a través de la tecnología, ¿sí? Y este instituto, lo interesante del asunto es que lo fundó una persona que era originalmente un científico. De allí, él fue uno de los fundadores de la empresa Teledyne, hizo mucho dinero allí y después se fue a la Universidad de Texas. Con su propio dinero él pagó el instituto, el edificio del instituto, y él fue uno de los factores que transformaron la ciudad, que antes las únicas fuentes de empleo que había en Austin era la Universidad de Texas y el gobierno del estado, porque es la capital del estado de Texas. Pero esos eran los únicos dos fuentes de empleos. Y Kosmeski, el doctor Kosmeski, que fue quien fundó el instituto, él creó una incubadora de las primeras, si no es que la primera en Estados Unidos, de base tecnológica, y una serie de cosas. Creó una red de inversionistas para dar el capital a eso. O sea, él fue un factor que transformó a la región, ¿sí? Y una de las cosas que tiene el Instituto IC Cuadrada es que entrena, capacita a agentes en todo el mundo para la formación de empresas y para la comercialización de tecnología. Entonces, con ellos hicimos un programa con el poder de convocatoria enorme de la Universidad de Texas para conseguir gente. Pudimos seleccionar a gente para que trabajase asesorando a las empresas mexicanas. Pudimos capacitar a los que entraban a entender la mentalidad de los empresarios mexicanos y así ayudarlos a comercializar y ayudar a transformar su mentalidad, ¿no? Entonces, otra vez, para mí el asunto es, estás hablando de la tecnología de formación de empresas, que no es la tecnología de producto, sino es algo diferente y que va más allá. Y me gustó mucho el comentario de José Luis alrededor de instituciones y personas, porque pues, en realidad las personas son las que hacen todo el asunto. Y tú lo puedes ver fácilmente en empresas que están yendo muy bien y que están cotizando súper bien en la bolsa y que de repente cambia el director. Y si tú ves quién entró como director y demás, muchas veces esta empresa que estaba subiendo en la bolsa de valores, se va para abajo en la bolsa de valores y además en su crecimiento y una serie de cosas. O sea, son las personas, ¿no? Y en el caso de una empresa, definitivamente es el empresario que tiene esa inquietud, es un Elon Musk, es un Steve Jobs, son esas gentes que esos sí son verdaderamente de a libra, garbanzos de a libra, y en cualquier caso... Disruptivos. Disruptivos por completo, pero es una disrupción que mucha gente, César, la piensa así. Yo cuando escucho el término disruptivo es algo que llega así de golpe y que cambia. Pero no es cierto. O sea, los canijos emprendedores estos que tienen éxito, es una lucha a lo largo de muchos años y es una lucha en donde pierden sus familias, pierden su patrimonio a veces, etcétera, etcétera. Todo el mundo les dice, estás loco, pero son necios con una inteligencia profunda, ¿sí? El cliente no sabe lo que quiere. Muchas veces dicen eso y muchas veces efectivamente el cliente no sabe lo que quiere, pero casi siempre el cliente sabe lo que quiere, ¿no? Ya que se lo muestran, pues. Sí.
Sí. Sí. Estas películas sobre Facebook y Zuckerberg, pues si hablabas de Apple, Jobs, en fin, pues sí, reflejan personalidades muy interesantes, ¿verdad? Personalidades que muchas veces, como es el caso de los artistas, son fabulosos empresarios o son fabulosos artistas, pero son unas personas de la fregada, o sea, con esos no te dan ganas de invitarlos a comer a tu casa, ¿no? Sí. ¿Tú te topaste Pero con bueno, un personaje de esos? no, pero mira, hay muchas cosas de su arrogancia extrema, etcétera, y bueno, los personajes que yo conocí no eran los ya formados, eran los que estaban empezando, y muchos de ellos tenían unas personalidades tóxicas, ¿no? Tan Sí, tóxicas es algo curioso, perdón por interrumpir, pero precisamente, bueno, yo estudié ahí en Austin también en la maestría, en el Instituto ICE Cuadrada, y muchos de los emprendedores, sí, digo, a lo mejor es feo estigmatizar, pero de los más exitosos que llegué a conocer, sí tenían esas personalidades corrosivas o muy egocentristas o muy enfocados hacia adentro, ¿no? Y digo, es curioso, ¿no? Bien, creo que no te se congelaste, animaron a... Carlos. Otra vez. También perdí a Carlos También. Sí. por el uso de la palabra innovación. ¿Ah, sí? Sí, porque también estoy de acuerdo que se ha abusado mucho del término y Sí. estoy, en lo personal, a mí me disgusta mucho el utilizar la palabra innovación para calificar las cosas única y exclusivamente que hayan llegado al mercado y las que no llegaban al mercado no son innovación. A mí Pero, esa palabra, esa forma de distinguir nunca me ha convencido, yo creo que nunca va a convencer. Porque pero le quita la esencia de la palabra nuevo. no, Innovación no, es no, novedad, no, es Carlos, nuevo. no, José Luis, perdón, es que una cosa es una invención. Tú puedes Sí, ser ahí un es donde no estoy de fantástico acuerdo. inventor. Ahí es O donde no sea, estoy de acuerdo. O sea, definitivamente no estoy de acuerdo. no, Nunca pero estaré de acuerdo en que le digan, esto es nuevo, es una invención, pero no es una innovación. Nunca estaré de acuerdo con que se haga esa separación. pero en este caso, José Luis, yo creo que el término no es tanto de estar o no estar de acuerdo, es el significado del término. Claro. Un significado que es un significado aleatorio, como cualquier significado que se pueda dar, puede cambiar en el tiempo. He rastreado el origen del término hacia una persona que pues ahora obviamente pues, era antimarxista y demás. Y sigo sin creer pues que el término por su raíz etimológica signifique que esté relacionado con el éxito en el mercado. Su raíz etimológica no está relacionada en nada con el mercado, su raíz etimológica está relacionada con nuevo, es una cosa nueva. Pues Entonces, digo, innovación a y riesgo de novedad e oírme, invención es a, simplemente a un riesgo de término oírme que son purista, yo sinónimos. creo que sí, si nos vamos a la etimología de la palabra, pues lo que hay en el fondo es que sea nuevo. Sin Claro. embargo, yo creo que es bueno utilizarlo como un diferenciador, ¿no? Ah, y ahora te Y, voy a dar la y razón por la cual estoy en contra, no no, solamente porque se me ocurre, pero permíteme ahora te nada digo más, por qué. el caso es que al punto que quería llegar, que ya me distraje, pero déjame retomarlo con la palabra innovación, es que quizá a lo largo del tiempo, porque si bien es cierto que el lenguaje es un ente vivo, dinámico, ¿no? Es como la palabra, emplearía yo este ejemplo, es como la palabra implementar, ¿no? O sea, si tú buscas la palabra, pues no existe en español, sin embargo, ahora ya es de uso común, ¿no? ¿Y por qué se dio? Pues Sí, porque la mayoría de la gente, perdón, ahí sí me voy a ir medio feo, la gente inculta, pues la empezó a usar y ahora ya se volvió de uso común y ya incluso le empezaron a dar, pues, esas acepciones. Digo, yo entiendo que el lenguaje es algo, un ente vivo y que va actualizándose y pues sí, yo creo que al final
de la vida de esta palabra innovación, pues se va a entender indistintamente como algo nuevo, ¿no? Entonces así ahora, la podemos utilizar libremente. Sí, ahora déjame decirte porque estoy en contra, no solamente porque la cuestión purista, ¿no? O etimológica de la palabra. Cuando se están haciendo las evaluaciones para cosas como los estímulos del SNI y demás, se quiere calificar a la gente que hace cosas desde el punto de vista tecnológico, los tecnólogos, no como esa palabra, y se intenta que se califiquen las aportaciones de los tecnólogos solamente a que son innovadoras, se está haciendo que forzosamente tenga mérito única y exclusivamente si tuvo éxito en la parte comercial, cuando la parte del tecnólogo, del creador, del ingeniero, del inventor, si lo queremos llamar así, no tiene por qué ser ligada a la cuestión comercial. Son dos actividades completamente diferentes. Y esa es la parte que a mí me hace sentir este tipo de rechazo por la palabra innovación para meter la parte comercial cuando estás calificando el éxito o el cumplimiento de las obligaciones de un tecnólogo. Sí, yo volvería a la tesis. La parte de la tecnología no tiene por qué estar ligada, ni tienes por qué meterle al investigador o al tecnólogo esta parte comercial, ya no le corresponde. Sí, digo, esa es otra cosa. Yo ahí volvería a lo que dije en un principio, ¿no? Que el uso indiscriminado de la palabra, ¿no? Porque finalmente creo que esos indicadores, cuando fueron definidos, pues se les hizo fácil utilizar el alcance que en este ámbito o término debería haberse empleado, ¿no? Y hay que recordar, cuando se estaban utilizando las métricas para los puntitos, ¿no? Se decía que una patente era válida solo y única y exclusivamente si la patente había sido otorgada, licenciada y comercializada. Sí, te digo. Para que esa patente, para que ese trabajo... O sea, hiciste una cosa que nadie ha hecho en el planeta, es completamente nuevo, en el planeta, y te dice la entidad calificadora, CONACYT, te dice, no, pero hasta que se comercialice, entonces claro, te la cuento, ¿no? Es que, de nuevo, yo creo que ahí tiene mérito. Es perder de vista el objetivo y el contexto de dónde se está dando eso, ¿no? O sea, si fuéramos una empresa, o el INAOE fuera una empresa que vive de eso, pues cabría todo lo que tú estás diciendo, pero pues es una institución de investigación donde creo yo que ahí el problema es de fondo, ¿no? El problema es de fondo de querer, o sea, ¿por qué en el índice de competitividad en México se dio de alta eso, ¿no? De las patentes? Fue para entrar más bien en el Tratado de Libre Comercio hace tiempo, sin que realmente, me refiero en específico a lo de trazados de circuitos integrados, ¿no? Siendo que en México pues, no tenía realmente una forma o una... ¿Y qué dijeron? Pues lo metemos como otra parte del INPI, ¿no? ¿Y cuántos registros de circuitos integrados se han hecho en México? Mínimos, ¿no? Sí, bueno, sí, en general, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿no? Pero, ¿qué dijeron? Pues vamos a cubrir con este requisito, y te digo, y es cuando se pierde, se pierde el fondo o los objetivos de qué significan o para qué son o para qué se crean las cosas, ¿no? Sí, ahora que mencionas patente, ¿no? A mí también me revienta, me doy cuenta que me agarran de los pelos y me azotan contra la pared cuando se quiere calificar innovación en base al número de patentes otorgadas. Compañeros, ya sé que luego nos cuesta trabajo hablar de política. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Está congelado todo. Pero el decir solamente cuenta cuando se comercializó, pues es absurdo. Sí, sí, estamos... Perdón, ya regresé. ¿Me escuchan? Ahora sí, Carlos. Es que mi conexión de internet está espantosa. Ya sé que luego nos cuesta trabajo hablar de política, pero a mí me gusta mucho. Dale.
Va a empezar a fallar mi internet. Lo estoy perdiendo, lo estoy perdiendo. A ver, dado que cerró esa oficina de Austin, que para mí fue una triste sorpresa, una triste sorpresa. ¿Qué le recomendarían ustedes al presidente López Obrador en este sentido? Paso número 1. ¿Quién empieza? Vamos a revisar varias cosas. Cuando regresé a México, me empleé en una universidad no autónoma. Es una universidad con presupuesto estatal y federal. Y quisimos echar a andar muchas cosas para que la gente los profesores y demás participaran en estos procesos que ya se ha llamado de vinculación, ¿no? Y nos topamos con varios problemas. Empezaba una cosa que le llaman la organización contable. Entonces, en la organización contable se hicieron que todos los procesos de registro y presupuesto y demás tuvieran todos exactamente las mismas designaciones. Y eso le quitó cierta flexibilidad a las entidades. Entonces, notamos que había, por ejemplo, un rubro en el capítulo 5000 para poder hacer el pago de derechos de registro de patentes. Y eso es bueno porque quiere decir que de presupuesto tú ya tienes una partida en la que puedes tomar y pagar los derechos de patente para patentar. Entonces, las cosas que no están en los presupuestos siempre causan problemas. ¿Qué cosa no está en el presupuesto? No está incluido en el capítulo 1000 una partida para que tú le pagues al inventor, o sea, a tu personal, lo correspondiente a las regalías en caso de que llegues a licenciar como universidad, llegues a licenciar la tecnología a una empresa. Y entonces, esa ausencia de esa partida, 1000, para poderle pagar al profesor regalías, hizo imposible que pudiéramos culminar con un reglamento interno de patentamiento al interior de la universidad. Y dado que existe la armonización contable, esto que es cierto para esta universidad es cierto para todas las instituciones que no son autónomas. O sea, eso es algo que hay que revisar y hay que colocar. Hay que terminar con la revisión de la Ley de Ciencia y Tecnología para poder eliminar los problemas de conflicto de interés. Es una cosa que se quedó pendiente y que se ha olvidado porque en la nueva política de lucha contra la corrupción volvemos al eres culpable mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y entonces se ve como parte de corrupción que tú quieras hacer cosas dentro del instituto, de la universidad, que te van a traer un beneficio económico, aunque se trate de la explotación de la tecnología. Esa, otra vez, hay que dar un pasito atrás y revisarlo otra vez, ¿no? Para que con una visión de que todos somos inocentes hasta que se demuestre culpable, lo contrario, podamos otra vez revisar esa parte y dar la oportunidad a los investigadores de no tener miedo a que les caiga el órgano interno de control y caer en una responsabilidad administrativa por hacer este tipo de actividades. Esa es mi recomendación. Menuda tarea. Nos quedan del orden de 6 minutos. Entonces, César, ¿tú qué le recomendarías al presidente López Obrador? Pues ahora sí que en atención al tiempo, yo resumiría algo muy parecido a lo que dijo José Luis, pero lo pondría en estos términos. No te pido que me des, sino que crees las condiciones idóneas para que yo pueda conseguirlo. Es decir, y radica mayormente en la normativa, las leyes, el cambio de perfiles que va pues, digo, creo que tenemos un potencial tremendo en instituciones como el INAOE, pero que desgraciadamente están amarrados, están ahí sujetos con grilletes. Digo, queremos aplicar una ley de ingresos, una ley de gasto público a un ámbito que no le corresponde. Como le dije también en la sesión pasada, estamos luchando, queriendo entrar un redondo en un cuadrado, ¿no? Ese sería mi argumento. Pues Luis, tú estás ya fuera del bien y del mal.
así que por favor, expláyate. Pues mira, a mí no me tocó vivir tan de cerca toda la situación de elecciones en México, etcétera, pero me tocó la triste experiencia de que Trump llegase al poder en Estados Unidos. Y una de las técnicas que usó, y creo que es la misma que está usando López Obrador, es el crear partidarios acérrimos tuyos. Y eso se logra pues creando una división fuerte en el país. Entonces están los míos, a los que yo protejo, y están todos los demás que son los fifís. Y a mí como me gustaría que tuviésemos muchos fifís en México como Carlos Slim, que creasen superempresas, que se hicieran supermillonarios y que generasen millones de empleos, ¿no? Pero para poder cambiar la legislación, para poder cambiar las prioridades, para poder cambiar los presupuestos, se necesita una visión que comprenda eso. Y para eso, pues sería cuestión de que el presidente López Obrador hiciera a un lado su técnica de dividir el país y que pusiera a alguien con una visión empresarial para poder mover todas estas cosas. Lo cual creo que pues estamos soñando un poquito, ¿no? Pues bueno, siempre hablábamos de soñadores, pues acá vemos 4. Yo pues rápidamente diría que yo confío en que este gobierno va a dejar algo bueno. Y va a dejar algo bueno en el sentido de que se está discutiendo en todos los ámbitos estos temas. Ya sea que estés a favor o en contra de lo que está haciendo el gobierno, yo veo muy sano que la sociedad en su conjunto está discutiendo lo que hace el gobierno. Antes el gobierno mandaba y se cumplía, sin chistar. Ahora creo que la ventaja es que la sociedad está alzando la voz. Unos en un sentido, otros en otro sentido, pero eso yo lo veo muy saludable. Al menos eso yo estoy convencido que algo bueno debe dejar. Pues creo que llegamos al final ya, no sé si se grabó las 3 sesiones, ojalá y no sé cómo opera Zoom en cuanto a la grabación cuando se acaba una reunión e inicia otra, pero yo espero que la hora y media que nos chutamos la pueda subir completa a YouTube. Y si no es así, pues hacemos otra. Yo, abusando de su confianza, los convocaré muy pronto. Y Luis Medina, muchas gracias. Ha sido de veras A un placer ustedes, Carlos. escucharte. Mucho gusto. Y mis amigos César y José Luis, pues muchas gracias y estamos en contacto. Al contrario, cuando tú nos digas. Estamos muy pronto. Gracias. Y hasta luego. Ahí te la de dónde cortar. Hasta luego. Claro que sí. Sale. Ahí Qué les gusto aviso. verte, José Nos vemos, Luis. entonces. Y César, creo que te conocí en Monterrey, ¿no, César? Sí. Tengo ahí la idea de que por ahí nos conocimos. Exactamente. Tiene la foto comprometedora. Seguramente en esa maestría a la que tanto recordamos. Exactamente. Bueno, buenas noches. Hasta Sí. luego. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Mucho. Cuídense. Nos vemos. Adiós.